Hola, ¿qué tal amigos de Arquimedios? Gracias por estar una vez más con nosotros en esta mesa de diálogo, una nueva mesa en la que dialogaremos con invitados especiales sobre un tema importante y trascendente, no solo para la Iglesia Arquidiocesana de Guadalajara, además para todo el occidente del país. Gracias a Monserrat Ayala, que está en los controles técnicos, que hace posible que todo esto llegue hasta la comodidad de su hogar. No se puede ser jalisciense y desconocer a la Virgen de Zapopan, quien ha nacido en estas tierras del occidente mexicano. Los gritos de ¡viva la generala! ¡Viva Nuestra Señora de Zapopan! No le son indiferentes. De hecho, año con año, miles y miles de feligreses hacen un alto en su rutina diaria para acompañar a la generala de regreso a su casa. La tradicional llevada de la Virgen de Zapopan es, sin duda, el evento religioso y cultural más importante del occidente mexicano, que ha acompañado la historia misma de Jalisco y de su ya extensísima área metropolitana. En efecto, no se podría entender la historia de Jalisco sin la bendita imagen de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan. También muchos de estos jaliscienses que acompañamos a la Virgen o que acompañan a la Virgen desconocen que el nombre completo de nuestra amadísima Madre es la Virgen de es Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan o Nuestra Señora de la O, y que estamos celebrando un año jubilar por el centenario de su coronación pontificia. La festividad de Nuestra Señora de la Expectación es una festividad que surgió en España, habiendo sido instituida por los padres del 10º Concilio de Toledo en el año 656, fijándola 8 días antes de la Natividad de Jesús, el 18 de diciembre. La razón dada es que, cayendo en Cuaresma la festividad de la Anunciación de Nuestra Señora, no se podía celebrar con la debida solemnidad y regocijo debido al tiempo de penitencia, por lo cual se proponía esta segunda fiesta para dar realce al misterio de la encarnación del Verbo. La fiesta arrancaba con las primeras vísperas el día anterior, en la que se cambiaba la primera de las antífonas mayores llamadas O, por principiar con esta exclamación todas ellas. De allí el nombre de Nuestra Señora de la O, que ha sido interpretado más popularmente como aludiendo al estado avanzado de gravidez de la Santísima Virgen, cuyo purísimo vientre se muestra ya redondo como esa vocal a pocos días del alumbramiento del Hijo de Dios. En la antesala de esta celebración y en el contexto de este año jubilar por los 100 años de la coronación pontificia de la bendita imagen, hoy los invitamos a estos diálogos para descubrir la riqueza espiritual y cultural que ha significado la Santísima Virgen de Zapopan para estas tierras. Tengo el gusto de presentar en esta mesa de diálogo, en estos diálogos, a 3 expertos en el tema. El primero de ellos, el presbítero licenciado Armando González Escoto, de quien leo una pequeña semblanza. El padre Armando González Escoto es originario de esta ciudad, de Guadalajara. Realizó sus estudios de filosofía en el seminario diocesano. Fue ordenado sacerdote en 1983. Es licenciado en Historia Eclesiástica y cuenta con un posgrado en Historia del Arte Cristiana por la Universidad Gregoriana de Roma. Fue presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco del periodo 2006 a 2017. Actualmente es presidente del Consejo de la Crónica de Guadalajara, director de publicaciones de la Universidad del Valle de Atemajac, director de la revista de Ciencias Religiosas Querens de la misma universidad. Es presidente de la Cátedra Universitaria José Garibi Rivera, editorialista de los periódicos El Informador y Semanario Arquidiocesano. Es secretario ejecutivo de la Dimensión de Pastoral Educativa y Cultura de la Provincia Eclesiástica de Guadalajara, consejero de la Asociación Mexicana para el Fomento del Arte Religioso, entre otras responsabilidades.
Es autor de diversas obras. Me permito mencionar solamente algunas de ellas. Historia breve de la Arquidiócesis de Guadalajara, el libro Guadalajara, la Casa Tapatía, su gente y su tiempo, un libro que se disfruta muchísimo, por cierto. La Iglesia de Mezquitán, Analco y Mexicalcingo. Biografía de una tradición, las visitas de Nuestra Señora de Zapopan a la ciudad de Guadalajara de 1734 a 2015. Padre Armando González Escoto, un gusto, gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente, mucho gusto de estar en Arquimedios. Presento también al Padre José Antonio Larios Suárez. Padre José Antonio es originario de esta ciudad de Guadalajara, hizo sus estudios de filosofía y teología en el seminario diocesano, prestó su servicio diaconal en Santiago Apóstol, en Ameca, Jalisco, es miembro del presbiterio diocesano y ha ejercido su ministerio pastoral como vicario parroquial por 4 años en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Toluquilla, vicario parroquial en los Sagrados Corazones de Jesús y María en Lomas de la Primavera, y es miembro de la sección diocesana de Pastoral de la Educación y Cultura en el área de religiosidad popular. Padre José Antonio Larios, gracias, bienvenido. Buenas tardes, mucho gusto, gracias a todos por la invitación. Y también tengo el gusto de presentar al Padre Fabián Estrada. Padre Fabián Estrada es originario de La Barca, Jalisco, estudió filosofía y teología en el Seminario Diocesano de Guadalajara, es miembro del clero diocesano desde junio de 2005. Su ministerio pastoral lo ha desempeñado como vicario parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, Eucaristía en Zapopan, en la Asunción de la Virgen en Tlaquepaque y actualmente como vicario en la parroquia de San Pablo Las Fuentes en Zapopan. Él es el coordinador de la Pastoral de Educación y Cultura de esta Arquidiócesis de Guadalajara. Padre Fabián, un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. Gracias, Padre. Gracias a los tres por haber aceptado esta invitación para dialogar sobre la Virgen de Zapopan, lo que ha significado para los jaliscienses en el sentido espiritual, en el sentido cultural. Quiero empezar con una pregunta al Padre Armando González Escoto. Padre, ¿cómo llega la imagen de Nuestra Señora de Zapopan a estas tierras y por qué adquirió tanta relevancia entre los jaliscienses? Bueno, desde luego que la imagen de la Virgen llegó al Valle de Atemajac como parte del material pedagógico que el gran misionero Fray Antonio de Segovia traía desde Michoacán. Material pedagógico, es decir, una imagen de la Virgen que mostrara a los indígenas a la Madre de Jesús. Así llegó la imagen de la Virgen y acompañó a Fray Antonio de Segovia durante 12 años de evangelización. A donde quiera que fue el misionero, ahí estuvo presente la imagen de la Virgen. Ahora bien, esa pregunta primera es fácil de contestar. Ahí están los datos. En 1530, en la Pascua de 1530, llega la imagen al Valle de Atemajac. La segunda pregunta es más compleja. ¿Cómo la imagen adquirió celebridad? Es una pregunta compleja por una razón muy sencilla. Todos los misioneros franciscanos que llegaron a esta tierra durante el siglo XVI traían una imagen de la Virgen María, invariablemente la Purísima Concepción. Y esas imágenes las fueron dejando en muchas iglesias que construían como centros de misión. ¿Por qué de todas esas imágenes solo esta se volvió célebre? Es una pregunta, como digo, difícil de responder porque no tenemos a la mano elementos fidedignos que nos puedan ayudar y tenemos que acudir invariablemente a una dimensión que escapa al estudio
científico. Y esa dimensión es la dimensión del misterio. O dicho de otra manera, ¿por qué Dios quiso que esta imagen se volviera especialmente célebre entre las comunidades indígenas y después en todo el occidente del país? Pues eso es algo de la providencia de Dios. Como digo, otras imágenes hubo, pero no tuvieron ese designio. Debemos entonces de antemano establecer que ha sido la mano de Dios la que quiso significar el lugar donde esta imagen se ubicó desde 1542 hasta el presente. Y el designio de Dios seguramente tenía que ver mucho con lo que era o lo que debería de ser o habría de ser esta iglesia de Guadalajara, que se funda justamente 4 años después de la fundación de la ciudad, 16 años después de la llegada de la Virgen. En 1546 se funda la diócesis de Guadalajara y todo parece indicar que Dios ha querido, antes de que naciera la iglesia, tener ya a la Virgen como la Madre amorosa que recibe y que acompaña a la iglesia. Padre, ¿podríamos decir que la bendita imagen de la Virgen de Zapopan es evangelizadora de estas tierras? Es la evangelizadora de estas tierras, desde luego. Muy bien. Padre José Antonio, estamos celebrando año jubilar por la coronación pontificia de la imagen de Zapopan. ¿Podría recordarnos el contexto histórico de cómo se celebró este acontecimiento? Sí, la coronación de la Virgen de Zapopan se da en el contexto precisamente de la persecución religiosa. A diferencia de varias imágenes de la República Mexicana que antes ya habían sido coronadas, la Virgen de Zapopan es coronada en este contexto de la persecución, aunque todavía no se había recrudecido con toda su fuerza, pero ya se avecinaba y se empezaba a sentir sus efectos. El obispo Orozco y Jiménez, junto con el beato Anacleto González Flores, pero sobre todo más bien el beato Anacleto González, participando como buen laico en la resistencia pacífica, con la ayuda de Dios fue logrando que algunas leyes anticlericales muy graves que se venían en contra de la iglesia se echaran para atrás aquí en Jalisco. El beato Anacleto González Flores, sabemos pues que había sido seminarista, después descubre que su vocación es la vida matrimonial, se hace abogado, pero tenía ese gran impacto con la juventud mexicana y esa gran capacidad de persuadir y de motivar pues a las demás personas. Y ante la persecución religiosa que ya se empezaba a vivir, él les propone una resistencia a estas cuestiones que le ayudaran al gobierno y a la misma sociedad civil a entender pues que no estaban de acuerdo con estas leyes que iban en contra de la fe, y sobre todo de la fe manifestada públicamente. Y entonces el beato Anacleto González Flores empieza, por ejemplo, junto con otros líderes, a pedirle a la gente, y la gente misma se va uniendo para vestirse de luto públicamente, como signo de que su fe no se podía profesar. El beato Anacleto González Flores también hacía esas largas caminatas a pie a Zapopan y descalzos. Empezaron pues también las personas a negarse a participar de actos o eventos públicos, como castigando pues al gobierno en esta cuestión que se vivía. Y todo esto fue ayudando pues para que sí el gobierno se diera cuenta que en Jalisco el pueblo estaba pues muy unido y que no se ejecutaran esas leyes tan fuertes. El beato Anacleto González Flores convirtió a la Virgen de Zapopan en un referente al llevar, como les decía, peregrinaciones muy constantes al santuario de Zapopan para pedir a Dios, por intercesión de la Virgen, pues que esta persecución no fuera tan difícil. El gobierno en algún momento le quiso prohibir a Anacleto González Flores las procesiones y él, pues renunció a llevar estandartes, imágenes religiosas, a cantar, y simplemente se limitó a ir en silencio hacia la basílica. Y aunque algunos les decían, van descalzos, el padre Armando González nos comentaba alguna vez en una de sus ponencias que él mismo dice, pues en ningún lugar de las leyes se prohíbe ir descalzos, entonces simplemente por el libre tránsito podemos ir a Zapopan.
Entonces, el obispo Orozco Jiménez, al darse cuenta de este triunfo anticipado, diríamos, de esas leyes que no se ejecutaron en Jalisco, decide coronar a Nuestra Señora de Zapopan, una coronación que a lo mejor ya se había propuesto en otros tiempos, que no se le dio su importancia, que no se le dio su auge, pero que el obispo Orozco Jiménez vio que era importante hacerlo en ese momento. Sí, para celebrar el triunfo, pero también previendo más adelante, y como una forma de fortalecer en la fe a los sacerdotes y a los fieles que peregrinaban en el occidente de México ante este acto de la coronación. En el acto de la coronación pontificia, pues estuvo San Cristóbal Magallanes y muchos de nuestros mártires mexicanos. De seguro, pues, que este evento de coronar a María como reina, de hacer ese acto público de devoción y de veneración, pues les fortaleció a ellos en el momento de su martirio para dar su entrega máxima por Cristo. Creo que es un contexto muy interesante donde podemos entender cómo en un ambiente de persecución la Virgen de Zapopan fue el sostén, la fortaleza y el ánimo de nuestros mártires aquí en el occidente de México, y fue tomada pues como un garante, como una bandera pues también que fortalecía a los cristianos a luchar en esa resistencia pacífica por la libertad religiosa. Gracias, Padre José Antonio. Me gustaría, antes de pasar con el Padre Fabián, hacerle una pregunta al Padre Armando, por el contexto que nos platica el Padre José Antonio de la coronación, un contexto de persecución. La Virgen de Zapopan, que ha acompañado a esta iglesia que peregrina en Guadalajara, tengo entendido, la romería es de los pocos eventos que lograron sobrevivir a las leyes de reforma y a estas leyes persecutorias, Padre Armando. Bueno, sí, efectivamente, incluso durante los 3 años que duró la persecución religiosa del presidente Calles, la romería se siguió haciendo. Los 3 años, el del 26 al 29. Okay. Y aún después, el contexto de la ley de reformas, estas leyes un poco persecutoras, también influyeron en este tema de querer evitar las peregrinaciones y la Virgen seguía saliendo aquí en Jalisco. Sí, de hecho podríamos decir que la devoción más perseguida por parte del gobierno fue la devoción a la Virgen de Zapopan, porque desde 1868, en que se expiden las leyes de reforma, hasta prácticamente 1942, el gobierno hizo hasta lo que pudo para acabar con esta devoción. Y sin embargo, gracias a Dios y a la fe de la gente, se mantuvo firme como la conocemos hasta ahora. Muy bien. Gracias. Padre Fabián Estrada, ¿cuál es el legado cultural que nos ha dejado la Virgen de Zapopan? Hablamos no solamente de evidentemente un legado espiritual que hay que agradecer para esta iglesia que peregrina en el occidente de México, pero también de un legado cultural. ¿Cuál es este legado que nos ha dejado la Virgen de Zapopan? Bueno, partiendo de lo que decía el padre Armando, que le hacías la pregunta tú al final de su primera intervención, de decir si María, en la imagen de la Virgen de Zapopan, ha participado en la evangelización de nuestras tierras y la afirmación de ella ha sido la evangelizadora, pues podemos decir que un evangelio o una evangelización tiene frutos cuando se empieza a hacer cultura, es decir, cuando se empieza a hacer forma de vida, cuando las personas lo tienen ya dentro de sí y su vida empieza a ser conforme al anuncio del evangelio. Y ese, en primera parte podemos decir eso, cómo ha ayudado la Virgen María a través de la imagen de la Virgen de Zapopan, pues a inculturar la fe en Cristo Jesús en nuestras tierras. Y luego podemos seguir poniendo ejemplos de cómo hasta las fiestas de la Virgen han marcado los ritmos de la vida de la ciudad, sobre todo de Guadalajara y del occidente de México, y vemos cómo marca la festividad de la Virgen cierto ritmo de vida de nuestros pueblos. Esa parte donde las personas ha hecho tan entrañable la evangelización a través de la imagen de la Virgen de Zapopan, que nos ayuda a tener estos ciclos festivos. Y luego de ahí, pues toda la explosión cultural en la cuestión de las artes, que se refleja en las visitas de la Virgen de Zapopan, en la romería,
y todo esto que ha provocado en muchas personas para poder, con su sensibilidad artística, aportar a nuestra cultura. Pero creo que está la devoción a la Virgen de Zapopan en las entrañas del pueblo, ritmo de festividad, y por eso seguramente la Virgen de Zapopan ha impactado a nivel cultural mucho en nuestros pueblos, en nuestra ciudad. Es considerada ya la romería, padre, como un patrimonio cultural. Sí, se declaró por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Muy bien. Gracias, padre Fabián. Padre Armando, cuando la Virgen de Zapopan visita nuestras parroquias, nuestras comunidades, se escuchan las vivas, los gritos, viva la generala, etcétera. ¿Cuáles son los títulos que esta ciudad le ha dado a la Virgen de Zapopan? Bueno, diríamos que si nos vamos en línea cronológica, el primer título y el más adecuado y el más permanente y el más importante para la Iglesia es el de evangelizadora. Porque la Virgen de Zapopan ha sido evangelizadora desde 1530 hasta el año en que estamos, 2020, toda vez que permanentemente, todo el tiempo, siglo tras siglo, ha sido una imagen peregrina. Después, a los pocos años, el propio padre Segovia le llamó la pacificadora por la participación que tuvo en la búsqueda de la paz y de la alianza entre indígenas y españoles. En el siglo XVII, el obispo Ruiz Colmenero la declaró milagrosa. En el siglo XVIII, la declaran patrona de la ciudad de Guadalajara contra epidemias y tempestades. En el siglo XIX se le declara, primero, generala de armas del ejército insurgente de la Nueva Galicia y enseguida protectora universal del Estado libre y soberano de Jalisco. Luego, en el siglo XX, el señor Orozco y Jiménez la corona como reina y madre del Estado de Jalisco, y a fines del siglo XX, el señor cardenal Posadas la declara patrona de la arquidiócesis de Guadalajara, patrona única, porque antes había también patronos secundarios. En este caso será la patrona única. En el siglo XXI, siendo cardenal el señor Sandoval, se le declara reina del lago de Chapala. Pero ya antes, también en el siglo XX, había sido declarada patrona de la provincia franciscana de los santos Francisco y Santiago de Jalisco. Hay un acontecimiento histórico, padre Armando, que se podría abundar un poco más en ello sobre este título de pacificadora, la Virgen como la imagen de la Virgen de Zapopan que evita este conflicto en el Cerro del Mixtón. Gracias pues a Fray Antonio Segovia. ¿Podría ampliarnos un poco más este concepto? Bueno, la cuestión es que a principios de 1540, los indígenas del norte de Nayarit y del sur de Zacatecas se sublevaron contra la presencia de los españoles, lo mismo fueran laicos que religiosos, y dieron origen a lo que pasará a la historia como la Guerra del Mixtón, la sublevación más poderosa, más extensa y más radical que los españoles enfrentaron en América. Frente a esa impresionante guerra o sublevación, hubo dos caminos para buscar la mejor solución. El primer camino fue invitar a las comunidades indígenas de Jalisco a que se mantuvieran en la alianza que habían establecido con España. Y esto fue un logro de Fray Antonio de Segovia. Nos dice Antonio Tello, no se dio descanso y anduvo de comunidad en comunidad, haciendo ver a los indígenas la importancia de la paz y las devastadoras consecuencias que podrían venir de lo contrario. Esa es una primera etapa muy importante y que fue definitiva. Y donde quiera que Fray Antonio fue,
llevaba la imagen de la Virgen. El segundo momento es ya en el Cerro del Mixtón, cuando los indígenas que se mantuvieron sublevados están por enfrentar la batalla final. Y Fray Antonio pide permiso al virrey para subir al Mixtón y hablar nuevamente con los caciques que habían persistido en la sublevación. Y logra que por lo menos la mitad de ellos bajen del Mixtón acompañados de su gente. Entonces la pacificación ha tenido dos momentos. Primero, manteniendo la paz de quienes no se habían sublevado, y en segundo lugar, acudiendo al Mixtón para hacer un último llamado a esa paz. Como finalmente se logró, y eso fue lo que fincó el futuro de todos los estados del norte de México, y seguramente la estabilidad de toda la Nueva España, Fray Antonio llamó a la Virgen la pacificadora. Padre, y como reina o protectora contra tempestades y epidemias, ¿qué tempestades, qué epidemias se recuerdan fuertes donde ella haya intercedido? Bueno, solamente recordar que la primera vez que se trajo a la Virgen de Zapopan a Guadalajara fue en 1692 con motivo de los temblores. En el mes de mayo había habido muchos temblores en Guadalajara y el obispo don Santiago de León Garavito pidió que se trajera la imagen de la Virgen para pedir su intercesión ante Cristo. Ese es un dato muy importante porque es el documento más antiguo que tenemos de una visita de la Virgen a la ciudad y que puede haber sido el detonante de que se le siguiera trayendo en los años subsiguientes frente al tema de epidemias, de tempestades o también de sequías, como en algún momento lo declara el Ayuntamiento de Guadalajara. Pero tratándose específicamente de las epidemias, tiene que ver con las epidemias que se generan con motivo del estancamiento del agua de lluvia o de las inundaciones. Por lo tanto, las epidemias que transmiten los moscos. Por ejemplo, la malaria, el dengue o el tifus, que también tiene muchas veces que ver con este problema de inundaciones. Bueno, pues no estaría mal recordar en un contexto de pandemia que tenemos una protectora y de dengue, que ese no lo hemos superado por nada del mundo, pero recordar pues que tenemos como intercesora a la Santísima Virgen de Zapopan. Padre José Antonio, nos decía el Padre Armando que la Virgen fue proclamada patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara. ¿Podría usted darnos el contexto histórico, cómo se dio este acontecimiento? Sí, la Virgen de Zapopan siempre fue conocida, venerada por todo el occidente de México, sobre todo pues Jalisco, como la reina y madre incluso pues de Jalisco. Entonces cuando se declara su patronato, personas al escuchar esto decían, bueno, pues ya es patrona de la ciudad de Guadalajara, ya es patrona del libre y soberano estado de Jalisco en 1821 y después ratificado en 1823, el patronato de Guadalajara en 1734 contra rayos, tempestades y epidemias, y que ahora nos vengan a decir que va a ser la patrona de la diócesis de Guadalajara, pues siempre ha sido nuestra patrona. Entonces eso como que de momento extrañó a las personas. Después hubo que explicarles que era un patronato no tan amplio como el estado de Jalisco, no tan reducido como la ciudad de Guadalajara, sino sobre un territorio eclesiástico gobernado por un obispo llamado diócesis y que sería la patrona de esta estructura eclesiástica de Guadalajara. Por muchos años, y ya la gente fue entendiendo de qué se trataba este patronato. Por muchos años, el patrón de la ciudad, pues de la diócesis había sido Santiago Apóstol, pero que con la práctica y con el tiempo, pues fue cayendo pues su devoción. Y el Concilio Vaticano II, pues pedía que, después del Concilio Vaticano II, se pedía que las diócesis tuvieran patrones donde la gente le tuviera realmente ese arraigo, esa devoción, y también que tuviera que ver pues con la historia de la fe de ese pueblo y que les dijera mucho. Santiago Apóstol evidentemente pues ya no estaba en condiciones de ese patronato, y de una forma como para subsanar esta cuestión, junto con Santiago Apóstol se nombra como patrona segunda a la Virgen de San Juan de los Lagos.
por varios tiempo así fue, hasta que se divide en la diócesis, se independiza por la diócesis de San Juan de los Lagos de Guadalajara, y entonces al quedar pues fuera de la circunscripción eclesiástica, se ve la necesidad pues ahora sí de un patronato muy serio y muy profundo de quien estuviera al frente de la diócesis de Guadalajara. Se le propone al señor cardenal José Salazar López esta necesario que se le presente esta iniciativa al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Y entonces el cardenal Posadas Ocampo, a unos cuantos meses de haber llegado, retoma la propuesta e inmediatamente pues le da cauce, viendo que había gran arraigo entre los sacerdotes y los fieles que estaban de acuerdo, pidiendo a Roma pues se declarara patrona de la arquidiócesis de Guadalajara. Y así es como se nombra patrona de la diócesis de Guadalajara desde hace ya más de 25 años. Padre, usted ha publicado una novena de oraciones, a ver si se alcanza a ver, aquí está, a Nuestra Señora de Zapopan, también este documental, Nuestra Señora de Zapopan, Patrimonio Religioso y Cultural del Occidente Mexicano. ¿Dónde podemos conseguir estos títulos, Padre? Bien, ahí en la Basílica de Zapopan, con toda seguridad, están ofreciendo, y hay un stand zapopano que fue movible durante las visitas oficiales de la Virgen de Zapopan a las parroquias, que en su momento a lo mejor no tuvo el impacto que se quería, porque la imagen no se quedaba como todos los años en las parroquias, sino que hacía el recorrido por las calles y se retiraba. Y entonces, bueno, muchas personas simplemente por ver pasar la imagen y porque no se les pasara, pues no se detenían en el stand zapopano y a lo mejor no se difundió lo suficiente el material. Terminando las las visitas de la Virgen del 20 de mayo al 12 de octubre, este stand zapopano movible está siendo movido hacia las parroquias donde algunos párrocos nos lo han solicitado, y ahí también se está ofreciendo el material, pero de una forma más segura, pues para no batallar en cuestión de las ubicaciones y los lugares, en la tienda de reliquias de la Basílica de Zapopan. Gracias, Padre. Le recuerdo a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales, a través de la plataforma de YouTube, que puede hacer preguntas, puede hacer sus comentarios para hacérselos llegar a nuestros panelistas. Padre Fabián, 100 años de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Zapopan, 100 años que han llevado a proclamar un año jubilar. ¿Podría platicarnos qué se está haciendo en la diócesis, qué eventos hay, cómo podemos participar en este año jubilar? Tendremos que decir que se declaró el año jubilar por muchas circunstancias, y una más que vino a empeorar las cosas de la pandemia. Pues no se ha podido hacer los eventos ni un año más festivo jubilar. La sección de Educación y Cultura, en coordinación con el padre Armando González, que es el encargado, el secretario ejecutivo a nivel provincia, pues ha realizado todo lo que está en sus manos para promover esta fiesta en la Arquidiócesis de Guadalajara. Repito, no creemos nosotros desde la sección que no se ha hecho lo suficiente en el ámbito de los demás sectores de la arquidiócesis, pero la sección ha hecho sus intentos. Se ha tenido por el padre Toño, el padre Armando, estas publicaciones. Se inicia con esta publicación del documental, que quiere ser una herramienta para que tengamos presente ese impacto a nivel histórico y pastoral que ha tenido la imagen y la devoción. Este documental, junto con unas catequesis que se realizaron, que están también escritas y está a disposición también este material, se realizaron y se distribuyeron a todo el presbiterio a través de los decanatos. En una reunión que hubo de planeación pastoral, se les hizo llegar este material, el video,
se les hizo llegar las catequesis y se les hizo llegar un cartel conmemorativo. La idea era que cada quien en sus parroquias pues diera esta parte de la catequesis y lo integrara como un proyecto en su parroquia para la concientización y ir diciendo a las personas por qué es importante festejar. Se dejó ese material, luego las catequesis se dieron virtualmente, estuvieron también los 5 invitados durante unas semanas, estuvieron abordando los diferentes temas de las catequesis. Luego el padre Toño ha tenido encuentros, sobre todo con el seminario, tuvo un encuentro con el seminario donde también se les ha hecho hincapié sobre la importancia, se les entregó también el material de apoyo para que ellos lo tuvieran. Y se realizó últimamente un escrito también de motivación para los sacerdotes. Se les hizo llegar a través de medios electrónicos donde se les invitaba a reflexionar cómo como sacerdotes podemos incluirnos a esta fiesta, cuál es la importancia y cuál ha sido la trascendencia de la devoción en el caminar pastoral de la arquidiócesis. Lo tienen en su mano los sacerdotes, se les hizo llegar por diferentes vías. Y se está organizando, esperemos que pronto se pueda dar a conocer lo que se va a poder realizar sobre los festejos del centenario ya en su novenario, en los últimos días. Esperamos que los trámites que tengan que hacer se agilicen, se decida ya las festividades y se puedan anunciar y que según como lo permitan las indicaciones de salud se pueda participar. Pero seguimos nosotros invitando y seguramente se seguirá invitando, haciendo conciencia de la importancia de esta fiesta y que a pesar de la pandemia quizá pudimos haber hecho más, pero bueno, ahí queda estos intentos. Lo que nos toca a nosotros pues se ha hecho con mucho gusto. Gracias, Padre Fabián. Padre Armando, este contexto de la pandemia nos llevó a vivir una romería única. ¿Hay algún precedente de que la romería sea celebrado como lo hicimos en este año? No hay ningún precedente. En todo caso, el precedente habría sido al revés. Los años en que hubo romería, pero no se llevaba a la Virgen. Ahora se llevó a la Virgen, pero no hubo romería. Pero fue sin precedente, claro. ¿Cómo acudir a la Virgen de Zapopan en este contexto de la pandemia? Digo, sin un afán supersticioso, pero sin duda que la Virgen puede ser nuestra protectora en un contexto de pandemia. ¿Cómo acudir a ella? ¿Cómo pedirle? Dado que esta situación no se detiene, los muertos siguen, los contagios siguen, ¿podemos esperar una intervención de nuestra Madre? Yo creo que lo primero que nosotros debemos hacer como cristianos es preguntarnos qué es lo que Dios nos quiere decir con este signo. Ya sabemos que la epidemia es un fenómeno natural, pero los cristianos debemos siempre identificar lo que Dios nos dice a través de los acontecimientos. Tenemos una pandemia, ese es un acontecimiento. ¿Qué me quiere Dios decir con esta pandemia? Antes de pensar en la manera de superarla o de pedir a Dios que nos libre de ella, uno tiene que preguntarse por lo que Dios nos quiere decir. Y seguramente que Dios nos quiere decir muchas cosas, y una de ellas es el contraste que debe darse entre un hombre del siglo XXI lleno de soberbia, que consideraba que ya tenía todo arreglado y que no necesitaba a Dios porque todo se resolvía con medicina, con aparatos, con tecnología. Y de pronto la naturaleza le dice al hombre, pues no era tan sencillo, no es que seas ya Dios. Yo pienso que es lo primero que uno tiene que hacer. ¿Qué nos quiere Dios enseñar con una situación de esta naturaleza? En segundo lugar, recordar que nosotros, el primer paso para pedir cualquier cosa es aceptar la voluntad de Dios. Lo dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro siempre comienza con un
hágase tu voluntad. Nosotros pedimos el pan de cada día, que nos libre de todo mal, pero por encima de todo que se haga la voluntad de Dios, que es la segunda cuestión. Y la tercera, recordar que Cristo Jesús es la compasión del Padre, que se mostró en su vida histórica cuando acudió a atender a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a sanar a los que padecían de algún mal. Y eso que hizo Jesús nos alienta a pedirle que nos libre de este flagelo. Y se lo pedimos a través de la Virgen María, pues por medio de ella Jesús hizo su primer milagro en las bodas de Caná. Entonces, siempre atenidos a la revelación cristiana y a nuestra experiencia como iglesia, sabemos que acudiendo a la intercesión de la Virgen, Jesús nos va a escuchar como lo ha hecho ya a lo largo de nuestra historia y como lo ha estado haciendo entre nosotros, porque gracias a Dios no hemos llegado a los extremos de salud, y ojalá no lleguemos, que se han observado en otras partes del mundo. Gracias, Padre Armando. Padre José Antonio, sé que ha sido promotor de esta bendita imagen de la Virgen de Zapopan. ¿Cómo debería ser la devoción de un cristiano hacia la Virgen de Zapopan? ¿Cómo tendría que ser la verdadera, la auténtica devoción de un cristiano a la Virgen de Zapopan para no caer en excesos, para no caer en supersticiones? Sí, bueno, la devoción a Nuestra Señora de Zapopan siempre debe de llevarnos a Cristo, evidentemente. Hace ratito que me preguntaba sobre la novena, quería hacer un comentario. Hay varias novenas que se han escrito en torno a la Virgen de Zapopan, muy bellas, antiguas, todas ellas. Pero esta novena, si se fijan, tiene por cada día un título que le damos a la Virgen de Zapopan. Título casi siempre dado por el mismo sociedad civil, a veces por las mismas autoridades civiles, algunas otras eclesiásticas, pero es más el sentir del pueblo que la siente protectora, que la siente generala, que la siente patrona contra rayos, tempestades y epidemias. Y en cada uno de los títulos de la novena, nosotros estamos reflexionando qué nos implica el que ella sea evangelizadora. Y le pedimos que, como tú, salgamos a evangelizar y que no seamos perezosos en nuestra entrega a Cristo. Cuando meditamos en el título de pacificadora, pues que seamos agentes de paz en una sociedad convulsionada por la guerra, por el narcotráfico, por otras guerras que ahora también nos están acabando unos a otros. Cuando meditamos en el tema de patrona de la diócesis de Guadalajara, pues le decimos qué tenemos que hacer como sacerdotes, como laicos, como asociaciones, movimientos cristianos, para también nosotros ser esa iglesia diocesana que camine juntos hacia el reino de Dios. Entonces, la misma novena en su oración está pensada en un aterrizaje hacia la vida práctica de nosotros, que nos demos cuenta que cada título, que cada parte de la historia de la Virgen es un compromiso cristiano para los que habitamos. Entonces, está encaminada en imitar sus virtudes y en comprometernos como ella a seguir la historia de salvación que Dios empezó en ella y que sigue haciendo en nosotros a pesar de las circunstancias. También, pues la responsabilidad, darnos cuenta que nuestra fe no anula la responsabilidad, pero que en medio de esa responsabilidad sabemos que hay algo donde ya no podemos hacer más, donde ahí llegan nuestros límites y entonces viene la gracia de Dios y viene la intervención divina, de la cual María Santísima siempre ha sido nuestra intercesora y nuestra protectora. También se hizo en el tiempo y en el contexto de la pandemia una oración para pedirle a Dios por medio de la Virgen de Zapopan el cese de la pandemia. Una oración que a mi ver no se ha homologado en un criterio de decir que se rece al final de todas las misas o que no se ha dicho que se difunde en tal o cual lugar. Se hizo y muchos con buena voluntad se hace, en otros lugares no se hace. Ahí nos falta, creo que a lo mejor un poquito un camino más sinodal, más de participación, más de unión, para que de verdad esta devoción a la Virgen no quede relegada como si fuera un plano particular. Quien es devoto de la Virgen de Zapopan, pues que le pida, y quien no, pues cada quien agarre su santo, su devoción, sino que es la imagen, la vocación de María que nos representa a los que peregrinamos en Guadalajara. Es la Madre de Dios que está en el cielo, que para nosotros tiene un rostro muy concreto, una imagen muy concreta y una historia muy concreta,
y que ahí acudimos. Pienso, por ejemplo, la oración por las vocaciones sacerdotales que se hace en todas las parroquias, prácticamente sin que falte ninguna, cómo ha dado tantísimos frutos de vocaciones en el occidente de México. Si se hiciera tal vez este tipo de coerción en la oración, tal vez lograríamos mucho más. Insisto, sabiendo que esto no anula la responsabilidad, que no anula nuestras capacidades de ser responsables, de afrontar la realidad, pero que también no caigamos en el extremo, que estemos en el siempre necesitamos de la mano y del auxilio providente de Dios a través de María Santísima. Yo creo que para la gran mayoría de los que moramos en esta diócesis, entendemos que la Virgen María no es ni una diosa, ni su imagen es una especie de amuleto, ni mucho menos, pero sí que es un signo concreto de la providencia de Dios que acompaña. Y aún aunque sabemos que es la imagen de María, esa imagen ofrece muchísimo consuelo, muchísima alegría y mucha paz a todos los que la veneramos. Ahora que también están las cuestiones con los enfermos del COVID, pues a muchos nos gustaría ver allá a Nuestra Señora de Zapopan también en los hospitales, con los enfermos, dando consuelo. Sería muy bueno. Ojalá que poco a poquito las estructuras nos vayamos motivando para irlo haciendo. Gracias, Padre. Pues muchos desafíos para la Iglesia, para las estructuras diocesanas, para nosotros como católicos. Padre Fabián, la Virgen, como decíamos hace unos instantes, la romería fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Cómo evitar reducir la fe a un aspecto meramente cultural? ¿Cómo evitar reducir todo esto que implica la Virgen de Zapopan a una cuestión meramente cultural? ¿Se correría ese riesgo? Sí se correría el riesgo de uno de los grandes retos, creo yo, a opinión muy personal, que nos queda es que esta romería que pasó, pues se trabajó muy bien con las autoridades, se trabajó muy bien con algunos medios de comunicación, pero creo que nos queda el reto de la actividad pastoral y no olvidarnos de que aparte de ser una cuestión cultural que nos da gusto, aparte de ser un evento que detona mucho movimiento en la ciudad y de ramas económicas y que se haya pensado en la seguridad y todo esto que se pensó y que se hizo de manera, creo yo, buena, pero no, fue el gran reto que nos quedó, fue el reto pastoral, que no se nos olvidara que este era un acto de fe, que este era un acto evangelizador. Yo creo que ahí tenemos un gran reto, porque sí puede estar en peligro que se haga solamente con un evento cultural, que se piense solamente en la cuestión de la logística, que se piense solamente en la cuestión del impacto económico, pero que no se trabaje de manera coordinada y de manera puntual en recordar que este es un acto de fe y que es un acto pastoral. Y ahí nos queda el reto a todos, sobre todo a los pastores, de evangelizar la religiosidad popular. Es triste, el padre Antonio Larios ha hecho algunas intervenciones, sobre todo en el seminario, recordando esto, que es triste que algunos de nosotros, los pastores, con mucha facilidad, pues hagamos un lado, desdeñemos la importancia de esa fe sencilla de nuestro pueblo en la Virgen de Zapopan, y a veces solamente criticada o solamente como haciéndola menos porque le falta purificarse. Es cierto que le falta purificarse, pero ahí está en la fe de nuestro pueblo algo que podemos rescatar, algo que podemos evangelizar, algo que podemos aprovechar. Algunas de las afirmaciones que se han hecho en esas intervenciones a los sacerdotes es recordar que el mejor plan de pastoral ha sido la Virgen de Zapopan, porque es a través de la Virgen de Zapopan que se logró esta parte de evangelizar a nuestros pueblos, y es a través de la Virgen de Zapopan que se sigue llegando a todas las parroquias, y es ese plan pastoral que por tantos años ha funcionado en nuestras diócesis, y como que hacerlo a un lado o como que dejarlo a un lado nosotros los pastores,
lo estamos arriesgando a que solamente se quede ya como un evento cultural y que no diga nada para nuestra fe, porque no ha sido promovido como eso, como un acto de fe y aprovechado. Es importante entonces eso que nosotros, sobre todo los pastores, rescatemos la parte de la expresión de la fe, de alimentar a nuestro pueblo con la fe a través de la devoción a la Virgen de Zapopan y aprender de lo que se ha hecho muy bien por tantos años a través de la espiritualidad de María, a través de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Gracias, Padre. Me viene mucho a la mente una frase que utilizó el Papa Francisco hace un par de años, en el 2018, en una carta dirigida al presidente del Pontificio Consejo para América Latina, el cardenal Mark Weller. Le decía que lo menos clericalizado de América Latina era la piedad popular y que era a veces lo que más evangelizaba. Me recuerda pues esto que nos estás diciendo, estas palabras del Papa Francisco. Y en este contexto que nos dice el Padre Fabián, Padre Armando, en esta sociedad posmoderna, una sociedad cada vez menos creyente, ¿puede la bendita imagen de Zapopan ser un elemento otra vez significante para una nueva evangelización? Yo considero que es significante desde el hecho mismo de que las manifestaciones religiosas populares, masivas, son ya un interrogante que se lanza a estas nuevas sociedades posmodernas. Porque la posmodernidad sigue siendo religiosa, probablemente no sea cristiana, pero sigue siendo religiosa y sabe vibrar con los movimientos religiosos. De manera que ver la romería o un paso de la Virgen cuando la llevan a alguna parroquia, a todo mundo le llama la atención y todo mundo debe preguntarse qué significa esto y qué mensaje me puede dar o qué mensaje me da. Sin duda que sigue siendo muy evangelizadora, aunque no siempre del modo en que nosotros lo podamos pensar. Gracias, Padre Armando. Pues gracias a los tres por haber aceptado esta invitación a esta mesa de diálogo producida por Arquimedios. Quisiéramos terminar esta transmisión, si ustedes nos los permiten, con una de las oraciones que vienen aquí en esta novena y oraciones a Nuestra Señora de Zapopan en conmemoración del centenario de su coronación. Justo una oración, dice oración diocesana a Nuestra Señora de Zapopan contra las epidemias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Madre Santísima, Nuestra Señora de Zapopan, en ti, Virgen fiel, Dios nos ha dado una poderosa intercesora contra rayos, tempestades y epidemias. Concédenos tu auxilio en este momento de prueba que estamos viviendo. Madre nuestra de Zapopan, a ti acudimos llenos de confianza ante esta epidemia. Concédenos serenidad, responsabilidad ciudadana y caridad con todos los que sufren. Que volvamos nuestros ojos al Padre y leamos los signos de su gracia. De tu mano caminamos confiados. Patrona de esta iglesia que peregrina en Guadalajara, que pastores y fieles confiemos en tu auxilio, haciendo lo que nos toca y sirviendo con alegría a cuantos nos necesiten, mostrando a todos el rostro misericordioso del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre Armando. Muchas gracias, Padre Fabián. Muchas gracias, Padre José Antonio. Les agradecemos haber estado con nosotros en esta transmisión de Arquimedios. Gracias a ustedes. Gracias también a Monse Ayala, que es la que está ahí en los controles técnicos y hace posible esta transmisión. Gracias a ustedes que nos ven a través de nuestras redes sociales. Gracias por sus comentarios, sus saludos. Nos vemos, si Dios quiere, mañana en una próxima transmisión aquí en Arquimedios. Gracias, que tengan muy buena noche. Gracias y saludos a todos. Hasta luego, gracias. Padre.